Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y este canal es Estudiando con Fernando, en el cual hablamos únicamente del proceso de ciudadanía en los Estados Unidos. El día de hoy te vamos a compartir cuál sería el escenario más difícil de una entrevista. Todo esto no es para que te predispongas que a ti te puede pasar, pero sí que seas consciente que hay entrevistas que son difíciles y otras que son sencillas. El día de hoy te vamos a compartir, como lo menciono, algunos escenarios y cosas que pueden suceder en tu entrevista que la van a hacer que se dificulte. Todos estos datos que te vamos a compartir son de personas que han asistido a su entrevista y han regresado a contarnos su experiencia. Si a ti te gustaría escuchar experiencias de personas que han ido a su entrevista de ciudadanía, te recomiendo que sigas nuestro segundo canal, Citizens Ahora, en el cual vienen muchas personas a contar su experiencia. Estas experiencias resultan muy útiles tanto para ti como para mí. A mí me sirven para poder tener información y podértela compartir, y a ti sirve también para que te des una idea de cómo están haciendo las entrevistas en la oficina que a ti te corresponde. Pero bueno, como lo menciono, el día de hoy los vamos a ver. No es como para que tú te sientas mal, ni que te asustes, ni que te presiones. Esto puede ser que te toque, puede ser que no, pero también daremos la solución ante estos problemas de dificultad que se pueden presentar en tu entrevista. La primera dificultad que se puede presentar es que el oficial, cuando te esté haciendo las preguntas de la N400, conocidas como las Have You Ever, te pida que le traduzcas al español. Esto se ha vuelto muy común en algunas oficinas, en el cual el oficial te hace la pregunta en inglés: Have you ever claimed to be a US citizen? Y tú le respondes no, y él te dice: a ver, dime en español qué te acabo de preguntar. Y le tienes que traducir. Esto lo hacen los oficiales para dos cosas. Primero que nada, para ver si estás entendiendo, y segundo, para darse cuenta si puedes hablar también el inglés. Te diré que previamente las personas estudiaban solo decir no en todas las preguntas de la N400, y cuando escucharas "Are you willing?", decir sí. Los oficiales se percataron de que muchas personas sin entender nada de inglés simplemente estaban diciendo que no, y modificaron ahora a hacerte la pregunta: ¿entiendes? Por favor, dime en español que te pregunté. Algunas personas se molestan que los oficiales hagan esto, pero en realidad sí es necesario que seas consciente de la respuesta que estás dando. Sería muy grave que si estás bajo juramento no entiendas lo que estás diciendo que no has hecho o que sí has hecho. Por eso los oficiales lo hacen. Entonces, te recomiendo que estudies mucho la N400 por si te toca a ti en español traducirla. En este canal encontrarás muchos videos en los cuales traducimos palabra por palabra la N400 y te ayudamos a que la puedas memorizar. Segunda cosa que hace que las entrevistas sean difíciles son las definiciones. Tiene que ver también con la N400. Las definiciones son cuando el oficial te pide que le expliques en inglés qué significa tal o cual palabra. Por ejemplo, te preguntará si alguna vez has votado, tú dices que no, y te dice: explícame qué es votar, o explícame qué es una elección. Entonces tú tendrás que explicar como puedas. No se requiere dar una explicación amplia, ¿verdad?, de la palabra, simplemente mostrarle al oficial que se está entendiendo y que se sabe lo que se le está preguntando. Estas definiciones también es el resultado de que las personas previamente simplemente decían no, 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 no a todas. Los oficiales se percataron y cambiaron esta modalidad a preguntarte qué es tal o cual palabra. En mi canal también encontrarás muchos videos en los cuales te ayudamos a que te prepares por si en dado caso a ti te llegan a preguntar las definiciones. Aclaro, no siempre las preguntan, tampoco no siempre te hacen traducir al español, pero tú mismo puedes ir a escuchar las experiencias de personas y vas a escuchar que sí hay un grupo grande de personas de los cuales les hacen estas preguntas. Y el factor número uno por el cual las personas no aprueban su entrevista es porque son preguntas de la N400, definiciones, o que les piden que traduzcan. Por eso es importante prepararse siempre con la N400, y qué mejor manera de hacerlo que con tu propia N400, la que llenaste y enviaste. Queremos que el día de tu entrevista tus respuestas coincidan con las que has puesto en la N400. Otro escenario que también complica la entrevista es cuando te mezclan las preguntas personales con las preguntas de la N400. Muchas personas están habituadas a estudiarlas por separado y que en la entrevista así va a ser. Pero en la gran mayoría de los casos, los oficiales no respetan ningún orden. No todos empiezan por las preguntas cívicas, no todos se van con la N400. Bueno, hay tal grado que muchos oficiales ni siquiera te hacen el juramento al empezar. El juramento lo hacen después de las preguntas cívicas. Entonces, en sí, no hay una manera en cual te pueden hacer la entrevista. Por eso es bueno siempre poner atención a las preguntas y no querer nada más memorizarlas que en ese orden van a ser. Porque como lo digo, el oficial puede hacer las preguntas en el orden que él requiera. Entonces sí es bueno que estudies con los videos que tenemos. Tenemos muchos videos de prácticas de simulación, como si estuvieras en la entrevista, y te hacemos las preguntas sin orden,
dándote un espacio para que respondas en voz alta. Y es clave que sea en voz alta. Muchas personas simplemente escuchan y dicen, me siento seguro y creo que lo puedo responder, mas nunca practican responderlo en voz alta. El día de la entrevista, al no tener esa fluidez, terminan trabándose, aunque en su interior o mentalmente si saben la respuesta, no se sienten con la confianza de decirlo. Por eso es de suma importancia que se practique en voz alta. Otro caso por el cual se puede dificultar la entrevista es cuando el oficial cuestiona tus respuestas. Por ejemplo, te pregunta, ¿cuántas ocasiones has viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 5 años? Y tú dirás 6. Y te dirá, ¿estás seguro? Tú dirás, sí, son 6. Déjame verificar algo. El oficial lo verifica y después regresa. No, aquí dice que son 7 viajes, pero tú solo recuerdas 6. Esto crea un espacio de tensión. Además, provoca que el oficial comienza a cuestionar todas tus respuestas para ver si no estás mintiendo. Por eso es importante siempre dar las respuestas en forma enfática y prepararte antes de ir a tu entrevista. Tienes que ser consciente cuántas ocasiones has salido, toda tu información personal para que no titubees y tampoco tengas que contradecirte si el oficial llega a cuestionar tus respuestas. Así que recuerden, respuestas cortas, sencillas y en forma enfática. Otro de los casos que complica mucho la entrevista y las personas se ponen muy nerviosas es cuando te empiezan a preguntar acerca de tus matrimonios anteriores y también de los matrimonios anteriores de tu pareja o de tu esposo o de tu esposa. Esto resulta bastante intimidante porque los oficiales a veces te hacen preguntas muy profundas. Quieren saber las fechas de nacimiento de las ex esposas o ex esposo, o quieren saber algún dato de dónde viven, o sea, cosas muy detalladas de las cuales en realidad no se tiene ese conocimiento. El problema aquí no es que no recuerdas o no sepas esas fechas, el problema sería si no sabes explicarle al oficial que tú no recuerdas esa fecha porque no tienes relación con tal o cual persona, hasta con tu expareja. Si no tienes relación con ella y no sabes qué está sucediendo, tienes que practicar poderle explicar al oficial que no tienes contacto con esa persona más, y mucho más cuando son personas ajenas a ti. Pero sí, son situaciones que, aunque no lo crean, muchos se quedan atorados a la hora del matrimonio. Dicen, me empezó a hacer preguntas de la ex esposa de mi esposo o el ex esposo de mi esposa y no entendí nada porque me hizo demasiadas preguntas y me puse nervioso. Lo importante acá es conservar la calma y poderle decir al oficial, yo no tengo ninguna relación con esa persona y no tengo información acerca de esa persona. No es que no te va a dar la ciudadanía porque no recuerdas tal o cual fecha o nombre, etcétera, sino que no puedes explicarlo en inglés. Entonces es bueno practicar en voz alta, dar esas respuestas. Amigos, no hay nada como ir bien preparado para tu entrevista. Tú imagínate el escenario, tú sabes el contenido de tu caso, tú sabes qué te pueden preguntar. Practica en voz alta responder a todos. Ahora, si no te preguntan eso, no te preocupes, aún así practicaste tu inglés y va mejorando, pero sí es bueno practicar todo esto. Si el oficial te llega a preguntar en la entrevista, es algo que tú ya tienes muy practicado y lo puedes decir en voz alta sin ningún problema. Hay oficiales que tienen tanta experiencia que con hacerte unas cuantas preguntas ven que vas bien preparado y hacen la entrevista rápido. Ellos dictaminan que no es necesario preguntarte nada a detalle porque ya se dan cuenta, esta persona viene muy bien preparada, ya sabe lo que va a pasar en la entrevista y entonces no tiene caso preguntarte más. Entonces sé de esas personas que vas bien preparado y que el oficial dictamina que no ocupa preguntarte mucho y que va a ser rápida tu entrevista. En ti está eso. Otra situación que hace que se dificulte una entrevista es que te pida demasiada documentación. No siempre piden documentación. A veces hay personas que tienen casos bien extensos y aún así no les piden nada de documentación. Y a veces hay personas que tienen casos muy sencillos, pero ese oficial le pide toda la documentación posible. Por eso es importante que vayas preparado y organizado con tu documentación, separados por casos personales, casos familiares, casos de delitos, etc. De esta manera, el acceso a esos papeles cuando el oficial te los pida será muy fácil. Créeme que ha habido ocasiones que el oficial le dice, sí aprobaste, pero no te puedo dar una respuesta porque me hace falta un papel. Y la persona le pregunta, ¿qué papel? Esta acta de nacimiento. Aquí la traigo. Y el oficial agradece. Dice, si no hubieras traído este papel no te podría dar respuesta hoy, pero porque lo traes, sí te puedo dar respuesta. Por eso es importante, amigos, cargar con todos los documentos que van a tu caso. Algunos me preguntan, Fernando, ¿qué documentos recomiendas llevar? En realidad no te puedo decir, es dependiendo tu caso, dependiendo tu expediente, vas a llevar esa documentación. Esto es de sentido común, amigos, no se compliquen. Si tu caso ha tenido estas situaciones, lleva todo lo que se pueda. Ahora, no te presiones, igual no te pide nada, pero no hay como llevar la seguridad de que uno va bien preparado. Una situación que complica mucho la entrevista es cuando el oficial no da indicaciones. Hay oficiales que van a la sala de espera
te llaman por tu nombre y empiezan a caminar, no te dicen ni sígueme, ni te saludan, ni nada. Entonces uno, por mera deducción lógica, empieza a seguir al oficial. Pero imagínense, uno con los nervios, con poco inglés y tener que seguir a aquella persona que ni siquiera nos da indicación, uno no sabe lo que está pasando. Al llegar a la puerta de la oficina, abren la puerta y no te invitan a pasar, simplemente ellos se pasan. Igual, por deducción lógica pasas. No te invita a que te sientes, no te indica que van a hacer el juramento. Entonces, a la falta de todas estas indicaciones, es claro que la persona no sabe qué hacer y más si va con los nervios. Esto complica la entrevista. Pero basta con que pongas mucha atención y veas los videos que hacemos de simulación de entrevista y sobre todo de demostraciones de entrevista. Tenemos muchos videos en los cuales Carlos me entrevista a mí. Tú observa los movimientos y vas a encontrar qué es lo que debes de hacer en una entrevista. No hay como ir bien preparado. Y aunque el oficial no dé indicaciones, como tú ya has visto qué es lo que se debe de hacer, ese día te vas a sentir como un pez en el agua. Otra situación que complica bastante la entrevista es cuando te preguntan acerca de los viajes. Y más cuando las personas viajan después de haber enviado su aplicación para la ciudadanía. ¿Por qué complica? Porque tendrás que explicarle al oficial acerca de ese viaje, a dónde fuiste, cuál fue la intención del viaje, cuándo regresaste, etc. Muchas personas no tienen mucho inglés y hay personas que después de enviar la aplicación, como duró un año la aplicación o más en que le llamen a su entrevista, tuvieron varios viajes. Y esto hace que las personas tengan que explicar con el poco inglés que tienen. No es que está mal viajar, pero estás exponiéndote a tener que explicar algo con el poco inglés que tienes. Mi recomendación personal como amigo, recuerden que no soy abogado ni maestro de inglés ni nada, sino como un amigo, es que no viajes, que te esperes a que termine el proceso de ciudadanía y así después podrás viajar con tu pasaporte de los Estados Unidos sin ningún problema. Pero bueno, cada quien tiene situaciones distintas y algunos tienen la urgencia de viajar. Pues sí te recomiendo que estudies muy bien en voz alta cómo explicar esos viajes. Si eres una persona que estuviste bastante fuera del país, aunque sea antes de enviar la aplicación, te recomiendo que tengas practicado una explicación en voz alta, en inglés, obvio, de por qué es que estuviste fuera del país durante tanto tiempo. Porque créeme, si tienes muchos viajes, sí te lo van a preguntar. Otra situación que viene a complicar esto de la entrevista es cuando los oficiales hablan muy rápido. Ahora agrégale que traen máscara, hay un plástico y que te mandan a sentarte, ¿verdad?, hasta la pared. Hay oficiales que hablan muy rápido. Para esto tú siempre le puedes pedir que si te puede repetir la pregunta. Si en dado caso estás atorado en una pregunta que no alcanzas a entender, siempre le puedes decir que si te puede elaborar la pregunta en una forma diferente. Para que te repita la pregunta le vas a decir, "Can you please repeat the question?" Por favor, puede repetir la pregunta. Ahora, para que te haga la pregunta de una forma distinta, le dirás de la siguiente manera. Can you please ask me the question in a different way? Por favor, me puede hacer la pregunta en una forma diferente. Entonces, tal vez en esta manera que te la elabora o que le cambia la pregunta, puede ser más sencillo que la puedas entender, aunque el oficial esté hablando rápido. En realidad no tenemos elección de qué oficial es el que nos va a hacer la entrevista, pero sí tenemos la elección de llegar bien preparados, de prepararnos con todas las herramientas posibles para que no importa qué oficial nos toque, así sea el oficial más exigente o el que nos pida todo esto que estoy mencionando, uno pueda aprobar la entrevista. Muchas personas me dicen, es que depende quién te toque. Te diré que no. He tenido la fortuna de escuchar casos de personas que los oficiales les piden demasiado, pero aún así terminan por aprobar la entrevista. Entonces no dependió de quién le tocó, sino dependió de que la persona iba bien preparada. Sé una de esas personas que va bien preparada y no dejes tu destino en las manos de alguien más. Tú dictaminas con tu preparación si apruebas o no. Créeme, aun si te toca el oficial más exigente, al ir tú bien preparado, no le quedará otra más que darte la ciudadanía. Entonces tú dictaminas qué tan preparado llegas y qué tanto quieres la ciudadanía. Otro caso que viene a complicar también la entrevista es cuando el oficial habla muy bajito. En este caso también tendrás que aplicar el que si te puede repetir la pregunta y que si te puede hacer la pregunta en una forma diferente. Recuerda que por estos días estamos utilizando, como menciono, máscara y los plásticos y la distancia. Entonces ellos saben, entienden que a veces es difícil escuchar y no están enojados o molestos por tener que repetir la pregunta. Más sin embargo, si toda la entrevista te la tienen que repetir, pues sí sería algo demasiado grave, ¿no? Como te digo, todos estos puntos que te estoy compartiendo son de personas que han ido a su entrevista. Espero que no te toque ninguno de estos, pero sí te invito a que te prepares de cómo manejar la situación si te llegara a acontecer alguno de estos durante tu entrevista. Si tienes tu entrevista esta semana, te deseo mucha suerte. Si no la tienes aún, no te preocupes, todos aquí en nuestro equipo, junto contigo, trabajaremos para que llegues lo mejor preparado para ese día tan importante. Nos estamos viendo pues en el próximo video.